Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Todos juntos, queridos niños, vamos a aprender muchas cosas lindas. Y díganme, queridos chicos, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? ¿Qué vamos a aprender con Jesús, queridos niños? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Muy bien, eso es lo que Jesús hoy, queridos niños, nos quiere enseñar, que todos tenemos que ir por el mundo a ser discípulos a todos los pueblos. Nosotros entonces vamos a aprender muchas cositas, queridos niños. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra discípulo? El discipulado. Parece una palabra muy difícil, ¿verdad, queridos niños? Pero el discípulo quiere decir aquel que le sigue a Jesús. Queridos niños, ¿qué significa entonces ser discípulos? Aquel que le sigue a Jesús. ¿Qué quiere decir? Digan todos juntos, queridos niños. ¿Qué quiere decir ser discípulo? Aquel que le sigue a Jesús. Muy bien, aquel que le sigue a Jesús. Muy bien, queridos niños. Y eso es lo que nosotros queremos verdaderamente hacer siempre. Seguir a Jesús, entusiasmarnos con Jesús, animarnos con Jesús, queridos niños. Esa es la cosa más importante. Pero para eso vamos a ir aprendiendo. Queridos niños, ¿cuál era el tema entonces que nosotros hoy vamos a aprender con Jesús? ¿Cómo era nuestro tema? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. A todos los pueblos, queridos niños, es decir, a toda la gente, a todas las personas, a todos los compañeritos, a todas las familias. En todas partes tenemos que vivir como discípulos de Jesús. Pero para poder llevar el mensajecito de Jesús que llevamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que aprender muchas cosas con Jesús. Por eso nosotros estamos en este programa que se llama, ¿cómo se llama, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, se llama Aprendiendo con Jesús, porque tenemos que hacer discípulos a todos los pueblos, tenemos que hacer discípulos a todos los compañeritos, tenemos que hablar bien de Jesús, tenemos que entusiasmarle a todos los otros. Y bueno, vamos a escuchar un poco qué nos dice hoy Jesús desde la Biblia. Son 73 libros, queridos niños, que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Cuántos libros son, queridos niños, que tenemos en la Biblia? 73 libros. Muy bien, 73 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 46 libros. Muy bien, y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27 libros. 27 libros, niños, vamos a sumar ahora, hagan su cálculo, traigan su lápiz ahí. 46 más 27. ¿Cuánto da? ¿Se van a aplazar todito? 46 más 27, 73. ¿Cuántos libros son? 73 libros. Muy bien. 73 libros, queridos niños. Y eso es lo que vamos a escuchar. Solamente una partecita de la palabra de Dios, de esta riqueza de lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a escuchar entonces a nuestra compañerita que siempre nos ayuda y que siempre entonces nos trae la palabra de Dios desde la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, así con mucho entusiasmo, queridos niños, nosotros siempre decimos, te alabamos, Señor. Estamos entusiasmados de hacer bien las cosas con Jesús. Queremos nosotros siempre dar pasos importantes, queridos niños. Y sobre todo, tenemos que estar muy entusiastas para que nosotros podamos ir por el mundo y anunciemos sobre todo ese mensaje tan lindo, la buena noticia de Jesús.
vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, queridos niños. Bueno, y vamos a presentarnos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Luana Costa, tengo 11 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Luana siempre viene y nos está ayudando a hacer lindos programas con los niños, con ustedes, con los compañeritos. Y vos, querido amiguito, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos. Yo me llamo Pedro, tengo 9 años y estudio en la Escuela Sagrada Familia. Muy bien, Pedrito, entonces, que tiene 9 años y estudia en la escuela Sagrada Familia. Sagrada Familia. Muy bien, Pedrito, entonces, que siempre también viene y nos ayuda y estamos haciendo cosas lindas. Entonces, queridos niños, ahora nosotros vamos a concentrarnos bien porque ustedes les voy a dejar ahí con mamita y con papito para que sigan escribiendo las cosas lindas que vamos a estudiar hoy. Tengan su cuadernito, tengan ahí su lápiz o su bolígrafo y sobre todo tengan la palabra de Dios, es decir, la Biblia, porque enseguida vamos a volver con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pero si nadie resucita de los muertos. ¿Qué fue eso? Un terremoto, temblor. No lo sé. ¿Otra vez con insomnio? Necesitas dormir. Necesito paz. Lo negué, Juan. Le fallé. Todos nos asustamos. Si tan solo pudiera decirle lo avergonzado que me siento. Si tan solo pudiera... Pensé que dijiste que nadie sabía que estábamos aquí. Nadie lo sabe. Iré a ver quién es. Santiago, no. María. ¡Lo vi! ¿A quién? ¡Al Señor! ¡Lo vi! ¡Está vivo! ¿Qué dices? ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado de los muertos! Y efectivamente, había resucitado. Ya no estaba en la tumba.
¿Pero cómo? La tumba estaba vacía. Estaba todavía el sudario, pero no el cuerpo. Jesús se había marchado. Ese mismo día se le apareció a algunos de sus discípulos. Tomás, te digo que lo vimos, hablamos con él. Se los dije, es imposible. A menos que ponga el dedo en las marcas de los clavos y le meta la mano en el costado, no lo creeré. La paz sea con ustedes. Yo... Acerca tu dedo y tócame las manos. Acerca tu mano y métemela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Simón Pedro, ¿me amas? Señor, 3 veces me lo has preguntado. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón Pedro, cuando eras joven, hacías lo que te daba la gana, ibas a donde quisieras. Pero ahora, a esta edad, Dios te tomará y te guiará, en algunos casos a lugares a los que nunca hubieses querido ir. ¿Irás, Pedro? ¿Irás por mí? Sí, Señor. Iré a donde me pidas que vaya. Te seguiré con todo el corazón. ¿Y Juan, Señor? ¿Qué de él? No te preocupes por Juan. Si es mi voluntad que viva hasta mi regreso, ¿a ti qué te importa? Tú, ocúpate de seguirme a mí. De ahí la famosa leyenda de que aquel discípulo nunca moriría, o mejor dicho, de que no moriría a manos de sus enemigos. Y así fue. ¿Tú? Sí. Los demás, todos fueron martirizados, cada cual llevando el mensaje de Jesús a los países vecinos para que también sus habitantes llegaran a conocer a Dios, aún a costa de sus vidas. Soy el único que queda de los 12, testigo de todo lo que hizo y dijo Jesús, de los milagros, del amor y de su mensaje de despedida. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. El que me recibe a mí será salvo, y yo lo amaré, y haré de su corazón mi morada. Y recuerden, estaré siempre con ustedes, incluso hasta el fin del mundo. ¿Lo ven? ¿Cómo podría negarlo? Que vi con mis propios ojos y lo que sé en lo más profundo que es la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió para llevarse consigo los pecados del mundo, mis pecados y también los de ustedes, y que resucitó de los muertos. Y ahora que han escuchado la historia, ¿qué creerá? Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aprendiendo y diciendo, vayan por todo el mundo y anuncien a todo el pueblo la buena noticia de Jesús. Entonces, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Todos tenemos que ser en primer lugar discípulos. Y ser discípulos quiere decir seguir a Jesús. Aprender de Jesús muchas cosas lindas, meternos en el grupo de Jesús porque somos cristianos. Por eso somos cristianos, queridos niños. Y cuando aprendemos tantas cosas con Jesús, entonces nosotros podemos también anunciar y vamos por todo el mundo anunciando tantas cosas lindas, queridos niños. ¿Entienden? Esa es la cosa más importante y la cosa más hermosa. Muy bien, queridos niños. Ahora entonces vamos a escuchar qué significa, vamos a escuchar a estos niños que nos van a leer y que nos van a enseñar qué significa ir por todo el mundo como discípulos y que anunciemos esa buena noticia de Jesús a todos los pueblos. Después de la marcha de Jesús, su misión continuaría en la tierra por medio de la comunidad que él mismo fundó con este fin. La iglesia. Muy bien, dice que Jesús entonces continuaría su misión, queridos niños. ¿Escucharon bien lo que dijo aquí Pedrito? Que Jesús iba a continuar su misión. ¿Y cómo se llama ese grupo que él fundó para que continúe con su misión? ¿Cómo dijiste, Pedrito, ahí al final? La iglesia. La iglesia, muy bien. ¿Pero qué significa la iglesia, queridos niños? Escuchen bien. La iglesia quiere decir el grupo de las personas. Somos nosotros la iglesia. Es la comunidad, queridos niños. ¡Qué lindo! Entonces Jesús, que dice que continuaría su misión, pero ¿a través de quién? A través de la iglesia. Niños, ¿a través de quién Jesús continuaría su misión? De la iglesia. De la iglesia. Muy bien. Luana, vamos a escuchar otra linda característica que nos dice Jesús. En efecto, Jesús eligió a los apóstoles para que fueran testigos de su vida y para que sus sucesores difundieran el mensaje de salvación por todo el mundo. Muy bien, querida Luana. Qué lindo que lo que nos dice aquí. Jesús dice que hizo que fueran testigos de su vida. Esta palabrita, queridos niños, escuchen bien porque tenemos que aprender hoy con Jesús esta palabrita, ser testigos de su vida. ¿Qué tenemos que ser, queridos niños? Testigos de su vida. ¿Qué significa entonces ser testigos de su vida? Significa que nosotros nos comportamos así como Jesús se ha comportado. Vivimos como Jesús vivió. Amamos como Jesús amó. Rezamos como Jesús rezó. Cantamos como Jesús cantó. Y hacemos la caridad como Él hizo la caridad. Muy bien. Y todas esas cosas, queridos niños, entonces nosotros tenemos que hacer igualito que Jesús. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. Entonces eso quiere decir, queridos niños. Entonces por eso dice que nos hace testigos de su vida. Y después hay otra palabrita muy importante que nos dijo y nos enseñó hoy Luana en nuestra catequesis. Nos dijo que Jesús elige a uno que le van a suceder. Unos que van a seguir después todo lo que Jesús
hizo. A eso se le llama sucesores. ¿Cómo se les llama? Sucesores. ¿Cómo se les llama? Sucesores. Nosotros somos entonces los sucesores. ¿Sucesores de quién? De Jesús. Muy bien. Todos nosotros, queridos niños, somos sucesores de Jesús. Es decir, nosotros venimos después de Jesús para continuar la obra de Jesús. ¿Para qué venimos nosotros como sucesores de Jesús? Para continuar la obra de Jesús. ¿Para qué vinimos entonces, queridos niños? Para continuar la obra de Jesús. Bueno, y eso quiere decir cuando Jesús después nos dice, vayan por el mundo, anuncien la buena noticia, sean mis discípulos, bauticen en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién, queridos niños, somos bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, queridos niños. Y eso es lo que hoy en nuestra catequesis Jesús nos quiere enseñar. Muy bien, queridos niños, vamos entonces ahora, ustedes tienen ahí su cuadernito, no se olviden, por favor, anoten todo que es tan importante, porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendimos tantas cosas lindas. Hoy entonces sabemos que Jesús nos envía por el mundo. Pero para eso tenemos que aprender, para eso tenemos que conocer, para eso tenemos que saber, queridos niños, que Jesús nos llama y nos decía que nos hace discípulos. ¿Qué nos hace, queridos niños? Nos hace discípulos. Discípulos, quiere decir seguidores de Jesús. Por eso todos nosotros nos llamamos cristianos, porque somos discípulos de Jesús. Bueno, queridos niños, así entonces vamos a escuchar un poquitito más qué nos dice hoy Pedrito. Vamos a escuchar entonces otra de las características importantes que Jesús hoy nos enseña. Por medio de la Iglesia y de sus pastores, la salvación que Jesús trajo al mundo llegó hasta nosotros y va a llegar hasta el final de los tiempos. Muy bien, queridos niños, por medio de nosotros, hoy la salvación llega a todos. Y va a llegar, dice, hasta el fin del mundo y hasta el confín del mundo, es decir, a todas partes, queridos niños, a todos los hombres, a todas las familias. Pero ¿por medio de quién, queridos niños? Por medio de nosotros. ¿Por medio de quién, queridos niños? Por medio de nosotros, es decir, la comunidad. Jesús nos llama a todos a ser discípulos, a ser seguidores de Jesús, a estar convencidos verdaderamente de Jesús, queridos niños. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la otra característica importante, querida Luana? De entre los apóstoles, Jesús le dio una especial autoridad a Pedro. ¡Qué lindo! Quiere decir, queridos niños, que en todo grupo
en toda institución, en todo Atuazú, decimos nosotros, lo que es la iglesia, lo que es la comunidad, hay alguien que tiene una autoridad especial para ayudarnos y para llevar adelante, queridos niños, esta obra tan linda. Y entonces dice que Jesús le dio una plena autoridad. ¿A quién? A Pedro. A Pedro. De nuevo, Jesús le dio una plena autoridad. ¿A quién? A Pedro. Porque Pedro entonces queda como la autoridad más importante. Después de ahí, queridos niños, nosotros sabemos que en la institución de la iglesia, de la comunidad, está Pedro al frente, es decir, el Papa que va a ser después. Y eso tenemos que aprender, queridos niños, tenemos que saber que tenemos una cabeza visible, tenemos a una persona que está al frente. Y Jesús les dio especialmente a la comunidad a una persona a quien Él mismo puso enfrente de todos para que pueda dirigir y ayudarnos a hacer bien las cosas. Y ese es Pedro. Entonces, ¿quién es el discípulo, queridos niños, que Jesús eligió para llevar adelante su iglesia? Eligió a Pedro. Muy bien, eligió a Pedro. Muy bien, queridos niños, entonces ahora nosotros vamos a ver un poco lo que aprendimos en esta catequesis. Es importante que ustedes también, yo quiero saber qué es lo que ustedes aprendieron hoy en esta catequesis. Pedrito, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Padre, yo aprendí que Jesús le dio una autoridad especial a Pedro. Muy bien, que Jesús le da una autoridad especial a Pedro y por eso es que Pedro, el Papa, está al frente de la comunidad. Siempre necesitamos a alguien, así como en tu familia, papá, mamá, que nos ayudan y dirigen adelante la familia, la comunidad. Así también nosotros, queridos niños, nos ayudan siempre a llevar adelante nuestra iglesia. Y vos, querida Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Padre, yo aprendí que Jesús eligió a los apóstoles para que fueran testigos de su vida. Muy bien, para que fueran testigos de su vida. Repetimos, niños, ¿para qué nos eligió? Para que fuéramos testigos de su vida. Muy bien, para que fuéramos entonces, queridos niños, ¿qué cosa? Testigos de su vida. Eso es lo importante. Bueno, vamos a rezar un poco ahora juntos, vamos a poner nuestras manos juntitas y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que nos haga niños buenos, ser verdaderamente discípulos de Jesús para llevar la buena noticia a todos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, estamos concluyendo hoy nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y ahora nos despedimos y le hacemos un chaucito y les dejo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chaucito y hasta la próxima con más Aprendiendo con Jesús.